una vez más a Crosspoint Español. Si nos visita hoy por primera o segunda vez, por favor, quiero tener el privilegio de saludarle y de conocerte. Bienvenidos a todos los que están en sintonía a través de Facebook Live. Un honor tenerles aquí en sintonía. Quería reiterar a lo que había anunciado Roberto. Bueno, una de las cosas que para mí es un ejemplo es el entusiasmo de las damas en cuanto a su reunión mensual. Y yo creo que a nosotros nos toca aprender de eso. Pues me quiero aprovechar de ese entusiasmo para dejarles saber que el libro que vamos a estar cubriendo, que Carmen va a estar cubriendo en esta temporada, titulado Porque Él me ama, de Elise Fitzpatrick, está ya a la venta. Carmen tiene copias disponibles a $11. Así que aprovechemos. Y bueno, todos los domingos yo afirmo que si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi deseo es que cuando lleguemos al fin de nuestro servicio, que bueno, que no salga deprisa y que me dé la oportunidad de conocerle y de saludarle. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta mañana. Y a todos aquí que han tenido la desventura de conocerme, pues hoy les quiero presentar dos integrantes de nuestra familia que quizá usted no conoce, porque ellos no salen de casa. Estoy hablando de nuestros periquitos Watson y Mary. Watson y Mary. Los nombres que le pusimos pues están basados en dos personajes de las novelas del detective Sherlock Holmes. Eso no fui yo, fueron mis hijas. Yo no soy así de creativo. Quizás saben que en las novelas pues el Dr. Watson es el amigo fiel asistente de Sherlock. Y mientras que Mary es el nombre de la que eventualmente se convierte en novia y esposa del Dr. Watson. Uno de los deleites de tener una mascota es uno puede descubrir y uno puede disfrutar de sus personalidades particulares que se van desarrollando. Y como pueden ver aquí, pues nuestro Watson, pues él es de un temperamento apacible y manso. Pues él es el más amistoso de los dos. Como pueden ver también, ese temperamento apacible y manso pues no aplica tanto a Mary. Que tú le pegas el dedo y más de una vez ella me ha dejado saber que prefiere que yo le mantenga distancia a través de picotazos de amor que comunican su mensaje con claridad. Con todo y eso, nosotros hemos tenido esta pareja de pericos desde chiquitos. Y a pesar de sus diferentes personalidades, ellos han podido desarrollar un sentido de confianza con la familia, de manera que ellos pasan la mayor parte del día pues fuera de las jaulas. Abrimos la jaula, tenemos una malla que sella el cuarto donde están y ellos salen de la jaula, se van a las persianas a mirar afuera, pasan el día mirando para afuera y cantando y vuelven. Uno va, a veces se quieren trepar en el dedo, a veces no te quieren hacer caso. Sin embargo, muchas veces yo he podido observar un fenómeno muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido pájaros periquitos. Cuando ya empieza a oscurecer y a los pericos les da sueño, ellos mismos se retiran a dormir dentro de la jaula por su propia voluntad. Entran allí y se quedan allí, aunque la puerta esté abierta, ellos pues preparándose para dormir, empiezan a bajar las revoluciones y empiezan a relajarse. Ellos no se encaraman en sus columpios de dormir hasta que uno les cierre la puerta de la jaula y uno le ponga encima la sábana que le tenemos que... Entonces me imagino, yo no soy un experto en el comportamiento de animales, pero me imagino que eso les da un sentido de seguridad, que los relaja, se pueden acostar a dormir. Entonces, pues ese comportamiento tan peculiar, pues yo lo puedo entender con pericos y cotorras. Pero cuando yo veo un ser humano comportarse así, a mí me deja perplejo, les explico. Yo me crié en Puerto Rico, que a pesar de todos los defectos que tenga Puerto Rico, yo creo que todos los puertorriqueños tenemos eso en común, estamos prestos para criticar a nuestro país, es parte del folclore. Sí les puedo decir que yo me crié en un entorno donde hay un sentido relativo de libertad. Porque no ha sido así con muchos latinoamericanos que he conocido, muchos de ustedes están aquí en esta mañana. Muchos de ustedes se han criado en un país donde tristemente la libertad no es una realidad. Y por eso pues muchos han aspirado a mudarse a los Estados Unidos, pero yo he visto muchas de estas personas llegar a los Estados Unidos y he notado cómo a pesar de que están en un país relativamente libre,
puede tomar mucho tiempo antes de que muchos comportamientos asociados con la falta de libertad se vayan. Es súper interesante, es fascinante, pero es una triste realidad. Veo muchos que viven aquí, pero todavía hay una desconfianza y hay una sospecha con la sociedad, con el mundo exterior, porque se vivió así. Y entonces aquí, pues, de momento todo cambia. Bueno, pues entonces voy a abrirle la puerta a todo el mundo. No creo. Toma tiempo. Pero el resultado es que son personas que tienen libertad, pero no viven en esa libertad. Yo les propongo en esta mañana que esa mentalidad es predominante dentro de la iglesia. Nosotros tenemos familiaridad con lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la libertad que Él nos ha dado. Nosotros leemos pasajes bíblicos que nos enseñan clarito. No hay ningún enigma en cuanto a eso. Hechos 13, 38 al 39. Eso nos asegura de lo que Cristo logró por nosotros. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, de Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés a través de tu obediencia a la ley, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Ha sido más claro? La palabra nos dice que cuando creemos en el sacrificio representativo de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados y cancelados. Ayúdame aquí, pasados, presentes, todos, 100%. Pero a pesar de esa claridad, en nuestras mentes ocurre algo diferente. Pensamos, hay que tener mucho cuidado con enseñar mucha gracia. Porque entonces nos vamos a aprovechar y vamos a vivir vidas de pecado. El problema con eso es que todos estamos luchando con un fariseo que vive en nuestros corazones. Y entonces tomamos algo bueno. Y eso bueno es querer vivir en obediencia a Dios. Querer vivir en obediencia a Dios no es algo malo. Pero nosotros tomamos eso bueno, una vida dedicada al Señor. Y tenemos la tentación, sígame aquí, tenemos la tentación de convertir el cumplimiento externo de esos comportamientos. Tomamos el cumplimiento externo de esos comportamientos de obediencia a la ley del Señor y convertimos eso en nuestra seguridad de salvación. Usted lo hace, yo lo hago. Evidencia número 1, su actitud el domingo por la mañana. Cuando todo nos va bien, estamos aquí y alabamos, levantamos las manos, todo es hermoso. Cuando tenemos una pelea en casa de camino para acá, pues lo más al frente que llega es la cuarta fila. Se retrae de la gente. Eso quiere decir que estamos confiando en nuestra propia justicia para acercarnos al Señor. Sabemos que somos libres, pero no sabemos ser libres. En el comentario Gálatas para ti, Tim Keller escribe lo siguiente: a través de los siglos, varias iglesias han sentido la necesidad de moderar las afirmaciones radicales del Evangelio. Es importante que nos preguntemos, ¿es buena idea? ¿Es buena idea moderar las afirmaciones radicales del Evangelio? Hay que preguntárselo, es justo. Si yo predico la gracia sin ponerle estribos, corremos el riesgo de animar a la gente a vivir en desobediencia a Dios. ¿Me sigue? Este dilema es real, este dilema es legítimo. La Biblia nos asegura que Dios no es unidimensional, Dios no es un abuelo cósmico que te deja hacer lo que te dé la gana y que tú seas malcriado con Él. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Todas estas cosas son verdad en cuanto al Señor. Así que considerando todo eso, ¿es posible que a mí se me vaya la mano enseñando la gracia de Dios? Si yo proclamo demasiadas veces que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿cuál va a ser el resultado? Eso va a resultar en vidas de libertad o licencia. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Gálatas 5.
Vamos a estar cubriendo el capítulo 5 entero, todos los 26 versículos. Hoy estamos en la penúltima semana de nuestra serie de Gálatas. Ya la semana que viene tenemos la última semana. Estamos en el penúltimo capítulo de la carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias en Galacia. Y a pesar de que Dios está usando a Pablo para comunicar su palabra, Pablo está harto, está harto, está exasperado, está frustrado, porque a pesar de que él había instruido a los Gálatas correctamente, tan pronto él sale a otras regiones, llega al otro grupo de conversos cristianos de origen de judíos, Jerusalén, los que se llaman los judaizantes, los cuales proceden a cuestionar la autoridad de Pablo y la autoridad de su mensaje. Estos judaizantes afirman que confiar en el sacrificio de Jesús pues está bueno para comenzar. Pero a pesar de que pues no es tu cultura, porque ustedes son gálatas, ustedes son gentiles, en verdad no te vas a poder perfeccionar ni te vas a poder santificar como cristiano a menos que añadas prácticas judías. Eso quiere decir que tienes que observar el sábado, eso quiere decir que tienes que comer de acuerdo a nuestras leyes dietéticas y que todos los hombres aquí se tienen que circuncidar. Pues lo triste de eso es que estaba teniendo ya efecto en los Gálatas. Estaban adoptando todas esas medidas. Pero Pablo les habla directo y fuerte. El evangelio que yo les prediqué es el único evangelio, no hay otro. Es esto, no es nada. Cuando ustedes salieron de su religión pagana como gentiles, ustedes fueron libres de vivir de la manera que estaban viviendo. Ustedes estaban viviendo dentro de una economía de tratar de ganarse el favor de su Dios falso a través de su devoción. Yo les presenté al Dios verdadero. El Dios verdadero es el que toma la iniciativa en salvarte. El Dios verdadero es el que te reconcilia con Él sin que tú se lo hayas pedido. Ese es el Dios verdadero. Y ahora cuando vuelves a tener la misma actitud de antes, cuando quieres volver a esa misma economía de obras, aunque sea con el judaísmo, tú estás volviendo a esa misma esclavitud y al mismo paganismo. En esta carta Pablo ha estado exhortando a los gálatas de manera severa a que dejen ya la esclavitud de la cual salieron y a que vivan en libertad, salgan de la jaula. Así que les puedo pedir que oren conmigo para que Dios me ayude a exponer su palabra. Buen Padre en los cielos, no hay habilidad que yo tenga para comunicarme que no haya venido en primer lugar de ti. Por eso yo declaro que si tú no me ayudas, yo no puedo predicar tu palabra. Yo te ruego que me dejes el poder de tu Espíritu Santo para poder hablar de ti correctamente y para poder hablar de ti claramente. Señor, permita que la palabra predicada hoy surja efecto, que seamos cambiados por ti de manera sobrenatural, Señor. Te damos gracias porque Jesús ahora mismo está en tu presencia, intercediendo y pidiendo por nosotros con mucha más efectividad de la cual yo jamás podría tener. Y es en su nombre que te pido estas cosas. Amén. Bueno, como les dije al principio, yo creo que la iglesia siempre ha sentido una necesidad excesiva de añadir salvedades a las doctrinas de la gracia. Encontramos que la Biblia enseña que nosotros nunca vamos a poder obedecer a Dios de manera satisfactoria. ¿Están todos conmigo en eso? La Biblia enseña eso. ¿Usted sabía que la Biblia enseña eso? Usted sabe que la Biblia enseña que usted nunca va a poder obedecer a Dios de manera satisfactoria para ganarse su salvación, ¿verdad? Yo no le estoy dando nuevas noticias al decir eso. Y que también enseña que nuestra única esperanza es creer y confiar en que Jesús nos representa delante del Padre a través de su vida perfecta y que a través de su sufrimiento y de su muerte se paga completamente la pena de nuestros pecados y que a través de su resurrección se garantiza la resurrección de nosotros en el día final. ¿Saben eso, verdad? Y que a través de esa representación es que Dios nos acepta cuando nosotros creemos y recibimos
esa representación. Pero ¿qué sucede? Algo de nosotros se activa cuando digo eso y decimos, pues eso no puede ser tan simple. No puede ser, yo me conozco. No puede ser que solamente a través de creer y recibir que Dios ya me acepte. Porque yo me conozco a mí mismo. Yo conozco las cosas que suceden en mi corazón. Cuando dejamos de hacernos los religiosos y enfrentamos la realidad, yo sé cómo yo soy. Yo sé lo que sucede dentro de mí. Por más que lo trate de justificar, por ejemplo, no es un ejemplo real. Yo sé que yo hice trampa cuando rendí mis impuestos este año, cuando hice los taxes. Yo sé que yo hice trampa. Es un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Este quizás le aplica a todos nosotros. Yo sé que cuando esa mujer que no es mi esposa, o para las damas, cuando ese caballero que no es mi marido, me pasó por el lado, lo miré de arriba abajo y me quedé mirando hasta que lo perdí de vista. Yo sé que me puse a ver esa película que no se supone que me haya puesto a ver. Yo sé que esa noche en la cama los pensamientos míos estaban muy lejos de la pureza que yo sé que Dios exige. ¿Quién de ustedes ha estado en esa posición? Yo he estado en esa posición. Por eso pensamos, es imposible que Dios me acepte sin que yo haga algo primero para compensar por mi desobediencia. Bueno, es imposible que alguien se pueda considerar que está cerca de Dios si no estás envuelto en algo que compense por lo que tú haces. Si no estás envuelto en alguna obra de caridad, si no estás envuelto en algún tipo de activismo, justicia social, militar en contra del racismo, militar en contra del aborto, militar en contra de la santidad del matrimonio. Cuando tú usas eso como tu seguridad, estoy siendo bien específico, cuando usas eso como tu seguridad para acercarte al Señor, y si tú crees que el Señor te acepta porque estás envuelto en eso, la palabra de Dios nos asegura que vivir así es vivir en esclavitud. La palabra de Dios nos asegura que si estás en Cristo, si has recibido su sacrificio en tu lugar, entonces no permitas que ni tus fracasos, ni tus luchas te hagan vivir con temor de que has perdido tu relación con Dios. ¿Por qué? Bueno, gente, porque el compromiso de Dios con su pueblo es más fuerte que nuestra naturaleza pecadora. Puede que se pregunte, pero si yo creo eso, pues no voy a aprovecharme de eso para vivir como me dé la gana. El pasaje de hoy nos va a enseñar que cuando en verdad recibimos la gracia de Dios que nos salva, cuando en verdad recibimos la gracia de Dios que nos salva, esa gracia no solo nos salva, sino que también nos cambia. De manera que nosotros somos transformados de ser personas indiferentes a la ley de Dios a ser personas que obedecen con la motivación correcta. No para ganarnos el favor de Dios, sino porque amamos a Dios y la ley que antes veíamos como algo que nos oprimía, ahora es nuestro deleite. Dios hace que nuestros corazones canten junto con el Salmo 119. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Lean ese salmo cuando tengan la oportunidad. 176 versos de deleitarse en la ley del Señor. Una vez más, por si se preguntan si estoy usando el comentario, el pastor Tim Keller escribe lo siguiente. Pablo quiere mostrarnos que la libertad que el Evangelio nos da, porque el Evangelio nos da libertad de tener que estarnos ganando la salvación. Pablo quiere mostrarnos que la libertad que el Evangelio nos da nos libera del temor y la condenación. Y la libertad que el Evangelio nos da del temor y de la condenación nos lleva a obedecer a Dios
y no a complacernos a nosotros mismos. Ese es el efecto de verdaderamente recibir el Evangelio. Este capítulo nos describe las características de uno de los mejores regalos que hemos recibido, el regalo de la libertad. Y lo primero que nos afirma es que la libertad que viene de Dios se practica. Y practicar esa libertad no es opcional. Pablo pasa gran parte del capítulo en este primer punto, por eso yo le voy a dedicar más tiempo también. No se asusten, no le voy a dedicar la misma cantidad de tiempo a los otros puntos. El verso 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. De ahí es que viene el nombre de nuestra serie, Firmes en nuestra libertad. Comenzamos con esa exhortación porque algo que es difícil de matar en nuestros corazones es la autosuficiencia espiritual. Eso es como una cucaracha que uno la pisa y sale corriendo. Y tú la persigues y la vuelves a pisar, ahora sí, sale volando. Así es la autosuficiencia en nuestros corazones. Es súper resistente, es súper testaruda. Nosotros siempre queremos contar con esa opción. Por eso es que yo veo frecuentemente ejemplos de personas que, las personas que antes creían que se iban a ganar la salvación a través de su práctica, ya sea pues a través de adoptar algún tipo de vestimenta o de practicar alguna disciplina espiritual, ahora dicen, bueno, yo sé que para ser salvo pues ya no tengo que hacer eso, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué. No estoy diciendo que una disciplina espiritual sea mala, pero hay que preguntarse por qué lo hacemos, cuál es nuestra motivación para hacerlo. ¿Por qué? Por si acaso eso de la gracia no es verdad. Está siendo, exacto, está siendo como Watson y Mary. Estás dentro de la jaula con la puerta abierta. Nosotros no queremos poner a un lado la seguridad que nos trae el esfuerzo propio. Pero Dios nos hizo libres y nosotros no le traemos honra cuando no vivimos en esa libertad. Pablo es claro, él le dice a los Gálatas que estaban considerando circuncidarse para asegurar el favor de Dios. Él le dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Eso es serio. No hay tal cosa como mantener mis opciones abiertas. Te tienes que comprometer con un bando. O confiamos en Cristo para nuestra salvación o confiamos en nosotros mismos. No hay estar entre los dos campos. Tienes que estar en uno o en el otro. Y cuando nosotros queremos confiar en nosotros mismos, nosotros nos metemos en un problema mucho más allá de nuestras capacidades. Verso 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Está implícito que la persona que se circuncida para la salvación. Testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Es importante que entendamos esto porque siempre que he conocido a alguien que confía en sus propios esfuerzos, siempre es una persona que se especializa solamente en obedecer una parte de los mandamientos. Y siempre es la parte que se me hace más fácil a mí. No sé, ya sea guardar el sábado, contribuir financieramente, su código de vestimenta, orar 3 horas al día. Pero siempre hay alguna parte importantísima de la ley que no cumplen. Externamente dan una apariencia de ser más santos que la Madre Teresa, pero en su casa están suscritos a un canal de pornografía que contribuye a la trata humana. ¿O usted no sabía que la pornografía contribuye a la trata humana? O son personas que no tienen, que quizás en la iglesia se ven súper santos, pero no tienen nada de paciencia si tienen que esperar 5 minutos más para que los sienten en un restaurante y forman un show. Y después de dar esa impresión horrible, se montan en su carro, se van y está el bumper sticker, yo voy a la iglesia tal.
Por eso es que yo no pienso hacer bumper stickers de nosotros. Porque yo soy el primero que... O personas que hacen a los demás sentir mal si no hacen las cosas que ellos hacen, pero sus hijos están completamente fuera de control y no hacen nada para imponerle ningún límite. ¿Sabe que si usted investiga la Biblia lo suficiente, va a encontrar un lado por el cual usted se queda corto? Si nosotros no diéramos cuenta de lo que Dios en verdad requiere, nosotros no coquetearíamos con la idea de justificarnos a nosotros mismos a través de la obediencia. Si nos diéramos cuenta de lo que Dios en verdad requiere, no estaríamos coqueteando con esa idea. Porque eso quiere decir que el que se quiere encomendar a Dios a través de su propia moralidad, tiene que obedecer toda la ley, por dentro y por fuera. O sea, con una sonrisa sincera, no con las muelas de atrás. Y la verdad es que esta obediencia íntegra es imposible en nuestra condición caída. Es algo que yo lamento. Es una realidad, pero no es algo de lo que yo me alegro. Vamos a hacerlo más fácil. Olvídate de las 600 leyes de Moisés. Vamos a simplificarlo de la manera que Jesús lo hizo. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ya está más fácil, ¿verdad? ¿Podemos? ¿Nos sale? No nos sale, no me sale. Y primera de Juan me dice que si yo no amo a mi hermano a quien yo he visto, ¿cómo voy a poder decir que amo a Dios a quien no he visto? No, yo amo a mi prójimo de verdad. Bueno, vamos a comparar tu amor con el requisito divino en primera de Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¡Ay! No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No soy feliz contigo, me voy. Si Carmen se agarrara de esa excusa, yo estaría solo. Pero bueno. Si usted se cree que usted ha cumplido esto, usted se está engañando a usted mismo. Es por eso que esperar el favor de Dios como respuesta a mis esfuerzos no solo es inútil, sino que también es mortífero. Verso 4. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Yo estoy seguro de que como yo, ustedes han estado oyendo una definición incorrecta de lo que es caer de la gracia. La palabra de Dios, no soy yo. Y si su pastor de antes o una persona que usted tiene en gran estima le ha dicho algo diferente, tenemos que someter lo que nosotros traemos a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que someternos a eso. La palabra de Dios dice que esto ocurre, que nosotros caemos de la gracia cuando confiamos en nosotros mismos para nuestra salvación. Eso es caer de la gracia. Así que los que han caído de la gracia no solo son los que se caen por la zanja del libertinaje, sino también los que se caen por la zanja de la autosuficiencia espiritual. Verso 5 dice, nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de la justicia. No obrar, esperar. Tan bueno que es esperar, ¿verdad? Para que Dios nos acepte, nosotros necesitamos esa justicia. Y esa justicia no viene por nosotros, esa justicia viene externamente. Y la esperamos por fe, una fe que no manufacturamos, una fe que es regalo de Dios. Efesios 2:8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don, regalo de Dios. Yo digo esto porque para los que amamos la gracia de Dios, nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestra confianza esté en Dios y no en sentirme superior a los legalistas porque mi libertad es superior.
Todos aquí tenemos que recordar que nosotros no impresionamos a Dios, ni por nuestra moralidad, ni por nuestra libertad. Verso 6. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Esa fe se manifiesta por naturaleza a través de una vida cambiada. Pero esas obras están motivadas no por un deseo de demostrar que yo soy superior, sino por amor. No importa cuáles sean mis logros, no importa cuántas vueltas yo le dé a esta iglesia de rodillas y vestido de saco, o cuánto yo le dé a la gente por la cabeza con mi libertad cristiana, si al final de todo yo miro con desprecio a los que no son como yo. Ese sentido de superioridad espiritual, ya sea religioso o ya sea irreligioso, eso no es motivado por amor, eso es motivado por orgullo. ¿Qué sucede con el arrogante? ¿Qué sucede con el altivo? Dios lo mira de lejos. Aunque esa arrogancia se vista de religión. Ese tipo de actitud de superioridad no viene de Dios. Por eso ya Pablo se empieza a frustrar aquí y les reprocha en el verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Se ve espiritual, pero depender de tus obras para tu salvación no vino del Señor. Vino de otro espíritu. Esta perversión del evangelio no puede ser tolerada. Si le damos lugar a sentirnos superiores a los demás, aunque sea un poco, ese poquito es suficiente para corromperlo y arruinarlo todo. Como dice el verso 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice esto. Es por eso que aún en medio de este regaño público que los gálatas se están llevando, Pablo no se dirige a ellos con arrogancia, él espera lo mejor de ellos. Verso 10, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Dios toma en serio a los que buscan traer división entre su pueblo. Especialmente a los que lo hacen para imponer su agenda, una agenda que siempre resulta en la persecución de los que predican el evangelio de libertad. Verso 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Bueno, hay una manera de terminar esa persecución. Predico menos de la gracia de Dios y predico más moralidad. Y la gente me deja quieto. Y esto se llena. Porque eso no escandaliza. Porque ahí nosotros ponemos el poder de la salvación en nuestras manos. Pero cuando lo que nos define no es nuestra superioridad espiritual, ni nuestra superioridad doctrinal, o nuestra superioridad en cuanto a servicio a la comunidad, y nosotros llamamos al mundo a depender exclusivamente de la cruz, ese tipo de mensaje es escandaloso para la gente que confía en su propia moral. El mensaje de la cruz es un escándalo para el que confía en su propia moralidad. Ya Pablo está cansado de esta gente y deja ver una vez más su frustración de una manera hilarante. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Piensen en el contexto. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Bueno, yo no los tengo que dirigir tanto. Voy a leer directo de la traducción en lenguaje actual, que se acerca más al original griego. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. El original griego dice amputar. Y como pastor, una vez más, yo comprendo esa frustración. Yo le doy gracias al Señor que ustedes no estén ahí cuando yo expreso mi frustración a Carmen. Que ella está acostumbrada. Pero una vez más, Dios mismo toma esto en serio y la justicia está en sus manos. Porque una vida de tratar de ganarse el favor de Dios a través de nuestro desempeño es una vida de miseria. Es una vida de frustración.
Es una vida irritable porque cuando no te está yendo como tú quieres que te vaya, eso es cortisol puro en tu sistema. En cuanto a nosotros aquí, la mejor manera de apreciar el regalo de la libertad es poniéndola en práctica. La libertad no solo se practica, sino que también se demuestra. Se demuestra específicamente amando a Dios y amándonos nosotros. Y aquí está el balance. Porque el que usa la libertad como pretexto para vivir despreciando la ley perfecta de Dios, esa persona es igual al que vive religiosamente para sentirse superior a los demás. Es una persona que ni ama a Dios, ni ama a los demás, sino que vive para sí mismo. Por eso Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, verso 13. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El que nosotros no estemos dependiendo de nuestra moralidad para que Dios nos acepte no quiere decir que la ley de Dios es mala. Hay un salmo entero con 176 versos que prueba eso. Porque la ley de Dios está basada en amar a Dios y amar a los demás. Verso 14. Toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros vivimos con nosotros mismos en el centro de nuestros corazones, cuando nosotros somos el centro de nuestras vidas, ya sea para vivir en rebeldía en contra de la ley de Dios o para sentirnos superiores a través de nuestra moralidad, el resultado es el mismo. En vez de crear comunidad, lo que resulta es chisme y división. Ese es el fruto tanto de vivir licenciosamente como de vivir legalistamente. Atenta en contra de la comunidad. Trae división. Por eso Pablo les hace la advertencia en el verso 15. Si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Y en este momento pues uno llega al punto de mayor frustración. Bueno, si la respuesta entonces no está en vivir una vida de regla, pero tampoco está en vivir una vida de rechazar las reglas, pues ¿dónde está la respuesta? Gracias por preguntar. La respuesta está en el hecho de que una vez sabes que Dios te ha salvado sin que te lo hayas ganado, sabiendo eso, que Dios te salvó sin que te lo hayas ganado, Dios entonces entabla una relación contigo a través de su Espíritu. Y a través de esa relación, Él dirige tu vida. Como resultado, la libertad en la cual vives es una libertad que se somete a la dirección que Dios te da por medio de su Espíritu. Verso 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No cumplir el deseo de la carne es el resultado espontáneo de andar por el Espíritu. La semana que viene, en el capítulo 6, vamos a hablar un poco más de eso. Pero cuando nosotros buscamos guiar nuestras propias vidas independientemente de Dios, cuando nos damos cuenta de que la actitud que nos enseña el poema Invictus, no sé cuántos de ustedes lo saben, un poema que es tan celebrado por la sociedad y yo no lo soporto, el que dice yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Cuando nos damos cuenta de verdad que esa actitud está cavando nuestras propias tumbas, cuando nos damos cuenta de que esa cosmovisión autónoma nos lleva a la destrucción y venimos a Dios con un corazón humilde, rogando que Él nos dé su sabiduría, entonces Dios, poco a poco, transforma nuestros deseos de adentro para afuera. De manera que la vida de pecado que vivíamos antes, pues ya no se da tan fácilmente. No sé si usted se acuerda que antes usted pecaba por quítame esta paja. Y ahora el Señor no le da paz. Se convierte en una lucha. Porque ahora nosotros empezamos a desear vivir para complacer a Dios. No que estamos obligados, sino que es el deseo de nuestro corazón.
Verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es increíble que lo que nosotros deseamos es vivir en obediencia al Señor. Y eso es un milagro. Es un milagro. Si usted está luchando con el pecado, creo que fue Sujel Michelén que dijo eso, es una de las evidencias más grandes de que usted le pertenece al Señor. Si hay una lucha con el pecado. No la ausencia de pecado, sino la lucha contra el mismo. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que yo les recomiendo que luego estudien cuando tengan la oportunidad cómo Pablo describe esta lucha que todo cristiano tiene en Romanos 7. Romanos 7 se los recomiendo. Pero por ahora me voy a limitar a decir que una vida que es dirigida por el Espíritu Santo se somete voluntariamente a la ley de Dios y también se resiste a nuestra naturaleza pecadora. Es importante que nos demos cuenta de que esta dinámica de someterse al Espíritu y resistir la naturaleza pecadora, eso no es nada menos que una guerra, es una guerra que estamos librando, vivimos en guerra. No es difícil ver en nuestras vidas si nuestra dirección viene del Espíritu de Dios o de nuestra naturaleza. El principio del verso 19, las obras de la carne son evidentes, se nota quién te está guiando, se nota quién te está dirigiendo. Pablo entonces nos da una lista que no es exhaustiva, más bien ilustrativa. Y estas obras pues se dividen en 4 categorías generales. Número 1, los pecados sexuales, inmoralidad, impureza, sensualidad. Categoría número 2, cuando le negamos la honra y la adoración a Dios. Idolatría, hechicería. Categoría número 3, los pecados sociales que destruyen la comunidad. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Brinqué en sectarismo porque eso lo vemos mucho dentro de las iglesias. Y después pecados de disolución, los pecados que suceden cuando nosotros perdemos el control y ya no nos importa nada. Borracheras, orgías y por supuesto, como no se limita a eso, dice cosas semejantes, porque nosotros tenemos una creatividad increíble a la hora de pecar. Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vivamos en un mundo de fantasía. Es una realidad triste, pero la realidad es que si somos sinceros en esta lista, encontramos una categoría que nos describe a nosotros. Encontramos una parte que nos tienta particularmente a nosotros en nuestro corazón. Es importante que nos demos cuenta del hecho de que aunque seamos creyentes, los deseos de la carne no están ausentes de nuestras vidas. Usted sabía eso, ¿verdad? Yo espero que esto no sea nuevo para usted, que usted es pecador. El pecado está en constante acecho, buscando atacarnos cuando bajamos la guardia. Nuestra naturaleza pecaminosa nunca nos da tregua, sino que o nos está atacando activamente o está tramando cómo hacerlo. Ahora, es importante saber que esto no se refiere a la persona que alguna vez ha cometido algún pecado en esta lista. La lista no es exhaustiva, todos estamos representados ahí. Pero esto no describe a la persona que está en pie de lucha, arrepintiéndose, buscando vivir a cuentas y buscando vivir en comunidad. Primera de Juan 1, 7 al 9 nos asegura que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que a pesar de que a veces parece que el pecado gana terreno, estás en pie de lucha. Yo espero que así sea. Y si es así, esta lista no se refiere a ti. Porque yo no quiero ser severo donde no me toca hacerlo.
Pero tampoco puedo pasar la manita donde este pasaje sí nos está dando una advertencia seria. ¿Es esta tu vida? ¿Practicas la inmoralidad, la impureza, la sensualidad? ¿Estás envuelto sexualmente con alguien fuera del vínculo del matrimonio? Eso no pasa por accidente. Tú no te despiertas por la mañana y dices, ay, tú no eres mi esposa. Ese chiste me lo robé de Tim Keller. Pero eso no sucede sin que sabemos cuando hacemos eso. Practicas la idolatría o la hechicería. Estás dándole el lugar de Dios a otras cosas en tu vida. Estás dedicando tu tiempo, tu talento, tu tesoro a otras cosas que no son el Señor. Tu chequera no miente. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. ¿Te gusta traer y llevar? Disfrutas el chisme. Te gusta el drama, te gusta meter cizaña y ver cómo todo explota después. Te gusta provocar, meterte en peleas. Estás metido en peleas en los medios sociales, en la sesión de comentarios. Quizás tu cuenta es anónima, pero nadie es anónimo con el Señor. Borracherías, orgías y cosas semejantes. Yo le voy a decir algo. Aquí puede que usted no esté de acuerdo. Yo creo que tomar con moderación es algo que el Señor permite disfrutar para su gloria. Pero te pregunto, ¿se te va la mano? ¿Cruzas la línea? ¿Pasa a menudo? A Dios no le gustan las borracheras. El que esté practicando estas cosas sin arrepentirse ni tomar pasos para apartarse de esos pecados, cuando nosotros celebremos la comunión, yo le ruego que usted no pase. Por favor. Y yo se lo digo por su propia protección. Primera de Corintios 11 dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y cuántas veces yo estoy aquí tocando en la parte de la comunión y yo veo la fila y yo, no te metas en la fila? ¡Ay, te metiste en la fila! Eso no es ningún chiste. Dios se reserva el derecho de quitarte la salud o la vida para ser un ejemplo de ti. ¿Tú quieres probar al Señor? Respetemos la mesa del Señor. Tomamos de la mesa del Señor para proclamar su muerte por mis pecados. Esa muerte y resurrección deben causar una actitud de arrepentimiento en nosotros. Nuestra libertad es una libertad que se resiste al pecado. Pero también esa libertad se comprueba por su fruto. Prosigue el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo contrasta la lista de las obras de la carne con la lista, no de los frutos, del fruto del Espíritu. Fruto. Obras versus fruto. La carne está asociada con lo que hacemos, con nuestras obras, pero el fruto del Espíritu tiene dos características. El fruto del Espíritu es indicativo y es simétrico. Esta es la palabra de domingo. ¿Cuál fue la que dije la semana pasada? Sincretismo. Es una por domingo.
El fruto del Espíritu es indicativo y es simétrico. ¿A qué me refiero? Es indicativo, es evidencia de que el Espíritu mora dentro de nosotros, de que hay una relación con el Señor. Cuando uno ve que cae en mango, si usted es de algún otro país que no sea Puerto Rico, me va a perdonar, pero no es mango, es mango. Mango. Cuando veo que caen mangos de un árbol, yo sé que es un árbol de mango, ¿verdad? Cada vez que digo mango, a los que no son de Puerto Rico, gracias por soportarnos. Bueno, si ese árbol de mango, yo llego y le pego aguacates en las ramas. Cuando caiga la lluvia y le dé el sol, ¿van a salir aguacates? ¿Qué va a salir? Nosotros actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es indicativo y también es simétrico. La simetría, eso quiere decir correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. El cuerpo humano es simétrico. Tengo 2 ojos, 2 brazos, así sucesivamente. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, esto no es un test de personalidad, en el cual dice, pues lo mío es amor. No, lo mío no es amor, lo mío es paciencia. Y podemos escoger de acuerdo a lo que se nos hace fácil, verdaderamente. Pero lo que da evidencia de que esto viene del Señor es que el Espíritu Santo crece todas estas características en nosotros simétricamente. El Señor nos crece en contra de nosotros mismos. Esa es la evidencia de que esas cualidades son de origen sobrenatural y no algo que usted haya creado por su propia cuenta. Notemos que el amor es número 1 en la lista porque es la motivación de todo lo demás. Es el primero. Cualquiera de las otras virtudes o frutos, como le decimos, sin amor dejan de ser virtudes. Si no hay amor detrás de su gozo, si no hay amor detrás de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fidelidad, de su mansedumbre, de su dominio propio, si no hay amor detrás de eso, usted está practicando todo eso para manipular. Por eso, para cerrar, le pregunto, ¿con qué bando te identificas? ¿Cuál es tu bando? ¿Cómo sabes si estás viviendo por la carne o por el Espíritu? Una vez más, verso 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los que en verdad dominan su carne, esos son de Cristo Jesús. Y no estoy hablando de dominar nuestra carne para creer que eso nos salva, pero la evidencia de que perteneces a Cristo Jesús es que tú dominas tu carne y ella no te domina a ti. Una vez más, dominar tu carne no te hace pertenecer a Cristo, más bien pertenecer a Cristo te da el poder de hacerlo por amor. La consecuencia de ser dirigidos por el Espíritu es que somos llamados de la destrucción de la comunidad a la restauración de la comunidad. Y esto solo viene a través de ser dirigidos por Dios. No es algo que nosotros podemos fingir. Carmen, mi esposa, ella es mitad dominicana. Y ella se crió en colegios privados en Puerto Rico que eran predominantemente, las maestras eran predominantemente cubanas. Pues a través de su crianza, Carmen tiene una habilidad natural para imitar todos esos acentos con una autenticidad que le queda bien, porque es la experiencia de ella. Mientras que si yo trato de hacerlo, pues ella se va a morir de la vergüenza ajena. Todo el mundo por igual. Al final del día, no importa cuánto uno trate, nosotros somos quienes somos.
y nuestra naturaleza es innegable. Y a la hora de mostrar evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros, no es cuestión de cuánto te esfuerzas, sino a quién perteneces. Te voy a decir una vez más. A la hora de mostrar evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros, no es cuestión de cuánto te esfuerzas, sino a quién perteneces. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿a quién perteneces? Si tú eres de Dios, si tú eres de Cristo, Él te ha dado el poder para luchar y cambiar. Y el compromiso de Dios con su pueblo es más fuerte que nuestra naturaleza pecadora. El equipo de adoración puede pasar.